Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos este sábado 21 de noviembre a su programa Zabala y Zabala. Es un gusto saludarlos y hoy vamos a hablar con Divina. Ahorita ya la va a presentar como debe de ser. Abraham, ya la conocemos porque estuvo también con nosotros en el panel de educación. Ella es una gran maestra también en Tamaulipas y vamos a hablar sobre cómo lo vivimos realmente en México, qué es lo que nos pasa, cómo lo estamos viviendo, cuáles son las circunstancias. Si es que no se vayan, por favor quédense con nosotros que va a estar buenísimo el programa. Saludo desde Chicago a mi compañero Abraham. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muy contento de estar aquí con Divina y contigo, Araceli. Me da mucho gusto estar este sábado con ustedes. Y bueno, me toca darle la presentación a Divina. ¿Qué puedo decir de ella? La conozco, wow, desde muchísimos años antes, desde antes de que tuviera canas y barba. Pero voy a ir a lo que es ella profesionalmente. Da clases en la Universidad Tecnológica de Altamira y tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Y bueno, también en la licenciatura en Relaciones Internacionales y una de las grandes profesionales a quienes yo admiro por su dedicación y su entrega en lo que hace. Así es que bueno, empecemos. Dígame, ¿dejé algo fuera, Divina? No, está bien, todo está bien. Buenos días, dije buenos días, los saludé nada más. Buenos días, Araceli, gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y a mi compañero Abraham también. Así es. Divina, ¿puedes darnos, por favor, un contexto así breve acerca de todo lo que vamos a hablar, que ya vamos a ir desmenuzando, pero para que los que nos ven entiendan más o menos cuál es tu criterio acerca de cómo hemos vivido en México la educación frente a la pandemia? Claro que sí, Araceli. Vamos a empezar hablando con un poquito de los problemas propios de la educación en México antes de la pandemia. No nos vamos a extender mucho en ese punto, sino vamos a extender un poquito más en los problemas que estamos viviendo actualmente todos los involucrados en el sistema educativo, desde los padres de familia, los maestros, los alumnos, la sociedad en general. Básicamente nos vamos a enfocar en este punto, ¿sí? Y a su vez al final vamos a dar algunas pequeñas recomendaciones que pues, podríamos tomar en cuenta todos los involucrados que nos faciliten o nos ayuden a digerir, ¿verdad? Todo este trago que para algunos pues ha sido muy amargo porque han perdido familiares, amigos, ¿sí? Entonces, esa es la idea básicamente, ¿no? Sí, ver cómo podemos sobrellevar, ¿sí? Disminuir todas las situaciones que nos causan de alguna manera incomodo, tanto en lo académico, pues en lo familiar también, ¿ok? Claro. Pues es que sí nos ha tocado vivir, yo creo que a todos un poco de todo y es importante ir entendiendo como esta secuencia, ¿no? Así es, sí. Divina, me gustaría preguntarte, Sí. para empezar y abrir plaza, ¿cuáles son en el sistema educativo nacional, cuáles son los problemas que ya se venían arrastrando durante décadas, tal vez, antes de la pandemia, para ir entrando y tener un contexto histórico de cómo esto se ha ido desarrollando? Sí, bueno, básicamente, bueno, aquí tengo una lista nada más de los que yo alcancé así rápidamente, ¿verdad? Tengo una lista de 9, 10 aproximadamente, ¿verdad? Entonces trataré de ser muy breve en cada uno de ellos. Sí, vamos a empezar con la infraestructura. La infraestructura, me refiero, bueno, empezando desde los edificios, sí, los salones, las aulas, que falta el material didáctico, a veces faltan sillas para que se sienten algunos alumnos. Sí, entonces cuestiones muy, muy básicas. ¿De verdad? ¿Sillas? Sí, sí, es en serio. Sí, mira, sí, Abraham. He tenido la oportunidad de trabajar en otros estados, tanto en Nuevo León, también en Veracruz. Sí, y de repente me vas a creer que no hay agua corriente, no hay agua potable para lavarse las manos. Sí, entonces empezamos con los problemas de infraestructura en cuanto a edificios se requiere, ¿verdad? Porque se le puede llamar infraestructura a todo lo demás, ¿verdad? El segundo punto, la infraestructura tecnológica, ¿sí? En las escuelas, pues de por sí, en algunas, digo no todas, pero en algunas no hay buena conectividad a internet, ¿sí? Entonces ese sería otro punto muy, muy importante. Sí, el material didáctico, ¿verdad? El acceso a libros, ¿sí? Las bibliotecas, en algunos casos, por no decir en la mayoría, en las escuelas públicas, podemos decir que no están actualizadas, ¿sí?
Entonces, ese es otro problema, porque pues, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros alumnos? ¿Sí? A lo mejor no están aprendiendo lo último que deberían en cada una de sus disciplinas, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta también que la bibliografía no actualizada pues, puede ser un problema. Y si no tienes internet, pues ¿cómo tienes acceso a esa información actualizada? ¿Sí? Bueno, otro punto muy importante también, el presupuesto. ¿Sí? En teoría, ¿verdad? Pues hay presupuesto, pero la realidad es que el dinero no alcanza, Abraham, no alcanza, ¿sí? Y eso nos llega a ser un problema muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se refleja sobre todo a la hora de contratar docentes, ¿sí? A la hora de buscar profesionales que puedan dar un soporte al docente, ¿verdad? Como son los asistentes de maestros, los psicólogos, los psicopedagogos, los trabajadores sociales, todas las profesiones quedan de fuera porque no hay presupuesto para contratar el suficiente número de maestros, ¿sí? Otro vendría siendo que no hay acceso, no hay espacios en las escuelas para que todos aquellos alumnos puedan tener acceso a una educación, ¿sí? Entonces, ese sería otro problema, ¿sí? De que no hay muchos alumnos que se quedan fuera de las escuelas, ¿verdad? La preparación, la actualización docente. Yo tengo entendido que en algunas escuelas sí se da, sí, pero volvemos a lo mismo. Esta actualización, la pregunta sería, ¿está basada en competencias? ¿Está certificada por los organismos, ¿verdad? Competentes? ¿Quién las da? Si es que se da. Estoy segura que en otros lugares no se da, no todas las escuelas se da la capacitación. Entonces tendría siendo otro obstáculo, ¿sí? Otro punto muy importante que encontré es la brecha de género, ¿sí? Digo, si bien hay un número bastante amplio de mujeres en las universidades, en las escuelas públicas, de todos los niveles, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuántas de ellas son rectoras? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres son directoras? ¿Sí? El otro día escuché una conferencia y obtuve un dato muy importante, ¿verdad? En la red ANUIS, que es la Asociación de Universidades y los organismos de instituciones de educación superior, solo hay 2 mujeres rectoras en toda la red. Entonces, eso es, ahí la brecha de género es enorme. Cuando una mujer toma un puesto de poder en este tipo de universidades o escuelas, obviamente el enfoque va a ser diferente, ¿sí? Se va a sensibilizar mucho más. Entonces, quieras o no, eso es una limitante, ¿verdad? Un obstáculo que también tenemos en la educación en nuestro país. Hablábamos ya de la brecha digital, sí, cuando hablábamos de infraestructura en un principio. Con brecha digital me refiero desde la mala conectividad a Internet en las escuelas a la nula conectividad a Internet, así sí, como lo que es el no tener acceso a equipo adecuado en las universidades, en los laboratorios. ¿Sí? Laboratorios a lo mejor sí hay. Y la pregunta sería, ¿hay equipo de software, equipo de cómputo que sirva para todos los estudiantes? Y estoy segura que en algunas escuelas no hay equipos, no hay laboratorios para todos los alumnos. Y quieras o no, esta es otra limitante, sí, muy importante que tiene que ser tomada en cuenta, pero ya. Si no puede haber educación actualizada, si no tienes equipo de cómputo, en primer lugar, que sirva o que esté actualizado. ¿Okay? Me parece interesante lo que mencionas. Entonces, estaría yendo, o sea, pudiese decirse que son situaciones que nacen a partir de una falta de recursos, y mismo que eso afecte presupuestos, que afecte infraestructura, etcétera, y una falta de paridad de género. Sí, claro que sí, definitivamente. Mira, el dinero, se necesita el dinero, Abraham, para poder educar, para poder tener acceso, ¿verdad?, a recursos humanos y recursos materiales. Sí, se necesita el dinero. Entonces, el presupuesto, claro, que influye a la hora de la contratación de maestros, de personal capacitado para ayudar a los... Acuérdate que estamos tratando con seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de profesionistas, de niños es lo que estamos formando si no tenemos, ¿verdad?, de alguna manera, pues estos recursos? Quiero hacerte una pregunta. Entonces, una vez que ocurre la pandemia, todos son mandados a casa y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha improvisado? ¿Se ha podido ir adelante? Desde tu punto de vista, cuéntanos los escenarios que están ocurriendo. Sí, no me dejaste terminar. No sé Dale, si quieres que termine antes de pasar a la pandemia. Sí, bueno, me faltaron los problemas propios de cada institución que también son muy importantes, ¿verdad? Me refiero, sí, desde la violación de los derechos humanos, sí, que de repente se da, ¿verdad? Por ejemplo, el bullying, Abraham, es ok. algo, que es algo que lo consideramos tan normal y no debe de ser normal.
¿Por qué? Porque hay casos extremos donde los niños o se suicidan, ¿sí? O les hacen daño los mismos compañeros, ¿sí? Aquí te estoy hablando de bullying entre iguales, entre chicos, ¿sí? Pero también es importante mencionar que hay bullying, ¿verdad? Desde las estructuras de poder, ¿sí? Hacia otras personas, otros niveles más bajos, e incluso al revés también. También hay bullying de parte de los niños, de los alumnos, hacia los profesores, hacia los directivos. Entonces, aquí yo quiero hacer un énfasis de que esos son los problemas institucionales de que nadie habla o casi no se hablan y sin embargo sí se dan, ¿verdad? Porque son una realidad. Sí, el día de antier tomé un webinar de una doctora, ¿verdad? Creo que era española. Ella había hecho un estudio en la Universidad de Harvard, una universidad creo que era en Japón, no me acuerdo exactamente bien el país, y ella habla acerca de este problema, de lo que te acabo de decir, el problema que no se habla, ¿verdad? Lo que es el acoso, ¿sí? El acoso en las universidades, el acoso en las escuelas, ¿sí? Entonces, ese es un problema que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y que no se puede dejar de lado. Entonces, ella mencionaba de que es súper importante de que se enfrente y se ataque este problema porque cada vez, sí, y ahorita con la pandemia se está agravando más. Ahorita más adelante te voy a dirigir en este punto hacia cómo está viviendo ahorita el bullying, ¿verdad? De manera virtual, por así decirlo. ¿sí? Quiero ahí acotar algo. Ajá. Habiendo yo vivido entre Latinoamérica, aquí Estados Unidos y Escandinavia, yo te puedo decir que uno de mis choques culturales terribles que tuve cuando llego a Latinoamérica es que yo no conocía el bullying hasta que llego allá. Y me di cuenta que era una situación más cultural que de otra cosa, porque hay un bullying cultural muy grande en algunas instituciones educativas de Latinoamérica y que es permitido y algunas veces alentado por el propio medio. Eso yo me acuerdo, tendría 13 años, no sé, era terrible, era un choque cultural para mí que no lograba entender, inclusive no me dejarás mentir, tú y yo estudiamos en la misma escuela y tocó que yo estaba acostumbrado a salones de clase donde todo era silencio y llego allá y era ruido y ruido y un día le dije a uno de los profesores y me regañaron porque le dije, o sea, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué no podemos trabajar en silencio? ¿Qué ocurre que desde mi propia experiencia como estudiante me parece que no tienes el control del aula? Y es algo que veía y creo, y de ahí me gané el bullying del profesor hacia mí, o de algunos miembros de la institución hacia mi persona, pero sí hay un bullying que ocurre de forma cultural allá. Sí. Tienes toda la razón, Abraham. Tú sabes que yo, ¿verdad? Nací en Honduras, que sí, aquí en Tampico, sí. Y yo también, pero a mí me tocó más el bullying en la primaria, ¿sí? A mí me decían, niña africana, y yo le decía, ignorantes, Honduras está en Centroamérica, no está en África. Entonces, pero quieras o no eso, ¿verdad? Pues como niño, entonces yo lo que hice es, pues mi mamá me dijo, tan fácil, no batalles, no te estreses, no te lo tomes personal porque así es la vida, así va a ser la vida. Mejor tú demuéstrale a esos niños que tú puedes ser no solo igual que ellos, sino que puedes llegar a ser mejor que ellos. Entonces, bueno, pues que ahí se pone uno a estudiar, ¿verdad? Y sobre todo la enseñanza era pues no ser como ellos, o sea, no bullear, no, ¿sí me explico? Entonces, pero es una realidad, Abraham, sí, yo creo que en todas las sociedades, a lo mejor a ti te tocó vivirla en Latinoamérica, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cada cultura que va de un lugar a otro vive su propia especie de bullying o de discriminación. Entonces, eso es por la naturaleza humana. Tenemos a lo mejor algunas personas tienen eso bien aquí adentro, bien fijado de que su cultura, ¿verdad?, es mejor que otra, y en realidad no es así, cada cultura es única, es particular, pero bueno, hablando ya de lo que estábamos, relacionado a la educación, sí se da, ya sea por el clasismo, ya sea discriminación basada en el color de piel, basada en la religión, basada en el género, en la preferencia sexual, entonces son problemas que existen, ¿sí? ¿Cómo ocurre ahora con los aparatos digitales? Es importante que lo menciones, porque imagino que eso ha magnificado el bullying actualmente. Sí, de hecho, pues, últimamente, no sé si estés enterado, ¿verdad? Se firmó la Ley Olimpia, sí, donde precisamente
porque ahorita la nueva modalidad es, bueno, es bullying virtual, pero creo que por lo que alcancé a escuchar en el documental, ¿sí? En los medios, es de que está enfocado a las mujeres, básicamente, ¿sí? A atacar a las mujeres. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Otra vez, sí, el género femenino está siendo victimizado, ya de por sí es vulnerable, entonces con esta situación, pues todavía se está agravando su condición más, ¿sí? Entonces, parece que vamos avanzando en este tema, ¿sí? Pero bueno, volviendo, me faltó un punto súper importante, la excesiva carga laboral de los docentes, Abraham, en lo que estamos hablando de educación antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, los maestros siempre están retacados de grupos, de trabajos, de materias, y yo en lo personal pienso que se tiene que trabajar porque pues el maestro también tiene que tener sus espacios de esparcimiento, de investigación, aquellos que quieran investigar, y no los puedes saturar de tanta carga, ¿va? Entonces, bueno, esos son los problemas que teníamos, ¿sí? Previos a la pandemia, de manera muy general en el sistema educativo nacional, ¿sí? Ok, y bueno, después de que ocurre la pandemia, que mandan a todo el mundo a casa, ¿cuál es la experiencia donde se está utilizando los recursos que se tienen, si es que se tienen? ¿Qué has visto como profesora universitaria? Cuéntame. Sí, bueno, ya nos mandan a la casa todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, ¿sí? Háganle como puedan, no es cierto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los problemas que enfrentamos, ¿sí? Durante la pandemia en casa, ¿sí? Pues seguimos batallando con la infraestructura, Abraham. Sí, si la infraestructura antes era, ¿verdad? No era, ahora sí que confiable en las instituciones, ¿sí? O en algunas instituciones, obviamente no podemos hablar de todas, ¿sí? Hay escuelas que están muy, muy bien equipadas, ¿sí? El problema radica otra vez en la conectividad, en el acceso a Internet, ¿sí? Me ha pasado a mí, estudiando mis clases, y el Internet, yo tengo 2 redes de Internet, y de repente me falla una, y yo bien confiada, bueno, tengo la otra de backup, de respaldo, y también me falla, y no hay Internet, ¿sí? Entonces, peor aún, a veces el teléfono tampoco me funciona, ¿sí? Vivo en una zona considerada medio como ejidal, entonces, a veces tampoco me llega la línea, ¿sí? Y Para por los mensaje, amigos lo que único no que están sale es en el... México, me gustaría que les explicaras qué es una zona ejidal, porque hay gente que vive, por ejemplo, en Colombia o en España o en otros lugares que no tienen ni idea qué es una zona ejidal. Sí, lo que pasa es que lo que es la zona sur de Tamaulipas, ¿verdad? Son 3 ciudades, Tampico, Madero, Altamira. Yo vivo en Altamira, ¿sí? Entonces Altamira pues todavía es considerado como una zona ejidal porque tiene grandes extensiones de terreno, ¿sí? Entonces a veces no estamos, digamos, tan pegados unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿mande? ¿Rural? ¿Se pensaría como rural, semirural? Es como semirural, porque también, digo, fíjate lo interesante, Altamira, hay una extensión de terreno, ¿verdad? Altamira está como disperso, ¿sí? Pero a la vez, pues aquí tenemos empresas internacionales, ¿sí? O sea, entonces estamos viendo, pues, dos situaciones, ¿verdad? Yo digo, muy interesantes, ¿sí? Bueno, un problema también muy importante hablando de la conectividad, ¿sí? Pues los celulares, las tablets, las computadoras, ¿sí? Digo, la computadora, bueno, está diseñada para aguantar cierto ritmo de trabajo, pero un celular no está diseñado para que el alumno o el profesor esté conectado, ¿qué te gusta? 8 o 9 horas al día, ¿verdad? Entonces se calientan, obviamente se acorta el tiempo de vida del celular y pues la persona queda sin equipo tecnológico para poder trabajar, ¿sí? Que fue lo que le pasó a algunos de los alumnos, ¿sí? Y es donde el gobierno dijo, bueno, entonces, y aparte, como no todos tienen acceso porque los celulares y las tablets pues no son baratos, ¿sí? Por eso fue que ellos decidieron, me imagino, implementar el sistema de aprende en casa, ¿sí? Ahora, otro problema, se incrementa el gasto en casa, el gasto de la luz, el gasto del agua, porque estás todo el día aquí, ¿sí? Entonces, gastos que antes pertenecían a las escuelas, pues ahora ya los tiene uno en casa, ¿sí? El estar conectado, pues estás usando la luz. Si hace demasiado calor, pues prendes el aire, ¿sí? Entonces, eso, quieras o no, le estás pegando a la economía de las familias, ¿sí? Porque se está incrementando el costo de los servicios, ¿sí? La otra vendría siendo, ¿quieres comentar algo? No, quiero escucharte. O sea, me parece muy interesante lo que hablas en relación al aumento de gastos para las familias y tal vez no todo el mundo en México pueda afford o todos esos costear. y poder sobrellevar sin que les impacte de una manera negativa.
como familia. Sí, porque fíjate que aquí lo interesante, ¿verdad? Y hasta molesto, diríamos, todos los que pagamos el recibo de la luz, la tarifa, tuvo un incremento. Entonces, o sea, no solo estás gastando más porque estás consumiendo más, sino que también la tarifa, ¿sí? Se subió. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿verdad? O sea, en vez de, no se nos está ayudando por ese lado porque estamos en pandemia, no es una situación que pedimos, sino que se dio, ¿sí? Entonces, yo pienso que se debe tomar en cuenta también esa situación de que estamos en casa, estamos consumiendo más luz, obviamente los aparatos, la computadora, la tablet, todo está requiriendo de más energía, ¿sí? Y el gasto, sin embargo, es más alto. No hay una familia con las que yo conviva que escuche que el recibo le llegó. Obviamente aquellos que tienen paneles solares, bueno, que es otro show, ¿verdad? Ya es otro tema aparte, pero de ahí en fuera las personas están gastando, hay familias que hasta 10,000, 12,000 pesos al mes, bueno, por los 2 meses, ¿verdad? En luz. Entonces digo, o sea, es un gasto tremendo, ¿Cuánto ¿verdad? es en dólares americanos Ay, Dios para mío, no las sé. personas que viven Échame la acá? mano, Araceli, ¿cuánto es en dólares? 10,000, 12,000 pesos. Es como, no sé, Como $500, 600. como 600. $500, $600, ajá, sí. En luz, en un En mes, luz. No, en 2 meses. Porque aquí es bimestral, ¿verdad? Ve al baño. demasiado. Es demasiado, exactamente, ¿verdad? Y es porque si tienen 2, 3 hijos, ¿verdad? Entonces, hay veces los calores son insoportables y bueno, hay que poner el aire, ¿verdad? Hay que poner el aire, hay que estar conectados y entonces... Con todo respeto, y lo voy a decir, yo viviendo aquí, con todas las cosas pendidas de la casa de ustedes aquí, que es una casa grande, llego a pagar ni siquiera $200. O sea, generalmente estoy entre 70, 140, $150 y me parece entonces que un costo de 10,000 o 12,000 pesos mexicanos o 15,000 pesos mexicanos al mes en una cuenta de luz es terrible, porque puede llevarse más del sueldo promedio de algunas personas en México. Así es. Así es, Abraham. Entonces, para que veas, ¿verdad? Que esto es un problema, digamos que, un problema reciente, ocasionado por lo que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, quieras o no, esto se refleja en el presupuesto de las familias mexicanas, como tú lo dices. Este es un costo tan alto que a lo mejor consume, ¿sí? Una gran parte de lo que es el salario familiar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, otro problema, la capacitación docente, ¿sí? Sí se da en algunas escuelas, en algunas universidades, en otras, yo quisiera saber, me gustaría, ¿verdad? Que, no sé, es que si alguien que estuviera ahí conectado nos quisiera contar su experiencia. De ¿sí? hecho, Divina, tenemos precisamente, estaba esperando porque nos comentaron, pero dije, ahorita lo vamos a ver y entonces ya mejor, les digo, Patti Castillo nos dice, hola, buenos días, saludos. También nos estamos enfrentando a la falta de capacitación en los profesores, ya que muchos no saben manejar las aplicaciones por las que deben transmitir las clases en vivo y necesitan también que se interesen por actualizar sus conocimientos. Así es. Entonces, un claro ejemplo, se lo agradezco aquí a Patti, ¿verdad? Patti Castillo. Le agradecemos su participación y fíjate esto, al final vamos a hacer una petición, ¿verdad? Así en vivo a las autoridades, pero bueno, vamos a seguir con este tema. La capacitación docente, como decíamos, en algunos lugares se da, en otros no se da. La capacitación básica yo creo que eso nos tiene que dar a todos, Araceli, independientemente, no podemos pensar que todos los maestros, por el hecho de ser maestros, estamos actualizados, porque a mí que me encanta todo lo que tiene que ver con educación, yo tengo todavía muchísimas áreas de oportunidad en lo que tiene que ver tecnologías de información. Entonces yo digo, si a mí que me gusta y me apasiona, ¿verdad? Y que de alguna manera me trato todo el tiempo, obviamente aquellas personas, ¿verdad? Que tienen más años en la docencia, ¿sí? Y por la misma naturaleza de que las clases eran de manera presencial, pues a lo mejor no les llamaba la atención tanto el estar conectada. Claro que la están sufriendo y mucho más, ¿sí? Ahora, la excesiva carga laboral, si de por sí antes, ¿verdad? Como el último punto que mencioné antes de la pandemia, la carga laboral era excesiva. Ahorita imagínate, ¿sí? Si eres maestra o maestro, si eres mamá, si eres papá, ¿sí? No es tan fácil conseguir a alguien que te venga a ayudar en la casa porque esa persona te puede contagiar, ¿sí? Entonces, aquí hay varios conceptos muy interesantes que yo quiero mencionar. Primero vendría siendo el burnout, el cansancio, ¿verdad? La carga laboral. Otro vendría siendo el infoxication.
Es un concepto que yo aprendí hace más de 10 años. Sí que es el information overload, la excesiva carga de información que a veces ya uno ni sabe, ¿verdad? Si es correcta, si es real, qué información es fake, qué información no es fake. Entonces hay que ponerse a estudiar para poder determinar, ¿verdad?, qué tipo de información de todo lo que estamos recibiendo. Y fíjate, aquí viene importante algo, no nada más en internet, sino de las mismas instituciones que se dedican, ¿verdad?, a proveer servicios educativos, ¿sí? Pues qué es lo que te están enseñando, ¿no? Ahora, el tecnoestrés. El estrés, ¿verdad?, quieras o no, que todos sufrimos de estar conectados, y cuando no estamos conectados, estamos estresados porque alguien escribió una notificación, una oferta laboral que me estoy perdiendo. Entonces todo eso es estrés, eso es tecnoestrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a estar conectados, ahorita, digo, yo de manera personal, soy maestra, soy tutora, me conecto desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿sí? No contesto, ya después de las 9:30, 10, no contesto los mensajes, pero los mensajes llegan, ¿verdad? O sea, ya sea por compañeros de trabajo, por alumnos, por la misma familia a veces, ¿verdad? Entonces yo ya mi celular, así de las 10:30 en adelante no lo contesto. Pero es una realidad. Habría que agregar ahí, y en el tecnoestrés, que es una realidad actual y que habría que ver cómo se modera. Yo trabajo en el área de tecnología y me ha tocado a veces, como estoy lanzando un producto o un servicio o un proyecto al mercado, que me he estado bañando. Pon tú, salgo de la oficina a 10 de la noche, me voy a bañar y suena el celular, y a mitad del baño tengo que estarlo contestando porque sé que tiene una importancia de relevancia, y que cuando he tomado vacaciones, poder bajar la ansiedad de decir, dejo mi tableta, mi celular, el computador, no me conecto, es impresionante, porque estoy todo el tiempo pensando, y tengo que ver, y qué más viene, y resulta muy difícil poderte desconectar. Ayer hablaba precisamente con una ingeniera de release, Product Release Management de Nike y de Tesla. Fuimos compañeros de proyectos, y me decía, ahora entiendo por qué corres tanto. Y le decía, ¿por qué? Me decía, es que es la forma de sacar la ansiedad corriendo. Me dice, ahora que estoy llevando estos proyectos, estoy corriendo de 4 o 5 horas, y me dice, tengo que hacerlo porque si no exploto con mis hijas en la casa. Y ese tecnoestrés es terrible, porque te come la cabeza. O sea, yo llego a decir, o sea, me cuesta mucho trabajo apagarlo y decir, no más, ne plus, y poderme desconectar, porque está siempre pendiente de qué va a llegar, una oferta de trabajo, o lo que sea. Imagino que está ocurriendo más y más, tanto con maestros como con padres de familia, con alumnos no sé qué tanto. También, Abraham, esto se da en todos o sea, a todas las personas se nos da, ¿verdad?, el tecnoestrés. Sí, al alumno me imagino que pendiente de que el maestro va a subir alguna tarea y que no se le pase la hora en la que tiene que entregar. Sí, uno como docente de que, no sé, de que nuestras autoridades, nuestros directivos nos vayan a mandar un mensaje, nos hablen a junta. Sí, las mamás, la tarea de los niños. Entonces yo creo que el tecnoestrés lo estamos viviendo absolutamente todos como sociedad, ¿verdad? Y quieras o no, o sea, no lo pedimos, pero ahí está. Sí, y dentro de este tecnoestrés hay un concepto muy importante que yo quiero mencionar, que lo descubrí hace como 2 días también, Ringxiety. Digo porque me ha pasado, Ringxiety, ¿verdad? Sí, de repente digo, sonó el celular, sí, sonó la tablet, y nada, no sonó nada, o sea, digo, estoy quedando loca, ¿verdad? O sea, simplemente ya tenemos tan metido, estamos tan acostumbrados a que nos lleguen notificaciones de todos lados, que ya hasta nos imaginamos, ¿verdad?, que estamos recibiendo mensajes cuando a veces así no es. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es hablando del tecnoestrés y los problemas relacionados con la tecnología. Ahora vienen los problemas que ocasiona, ¿verdad? Sí, el tecnoestrés, y a su vez que se nos están dando con la pandemia. Empezamos con los emocionales, de salud, ¿sí? Pues no nada más es subir de peso. ¿Por qué? Porque casi no nos movemos. Estamos en casa trabajando, estamos sentados 8 o 9 horas al día, cosa que antes no, ¿sí? Y no, nada más, puede ser diabetes, puede ser obesidad, ¿sí? Depresión, Abraham, ahorita hay mucha depresión, Araceli, ¿sí? En todos lados, a nivel
a nivel país, en diferentes países, la gente lo está experimentando. Suicidio, ¿sí? No hay semana que yo no escuche que alguien se suicidó en algún lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay que poner muchísima atención, ¿verdad? A todo este tipo de situaciones que se están dando con la pandemia, porque mi pregunta es, ¿hay alguien a cargo? ¿Hay alguien que se esté interesando por todas estas personas que de alguna manera son víctimas, que no hayan cómo ellas sopesar, sacar la ansiedad, con quién hablar? ¿Hay un organismo, no sé, relacionado con el sector salud que esté haciendo algo? La verdad no sé, ¿verdad? Entonces, otro problema vendría siendo la salud visual, ¿sí? Estamos conectados tantas horas, ¿sí? Al día, los ojos se nos están deteriorando a todos, ¿sí? Oye, Divina, antes de que siga, creo que este tema es súper importante, el emocional, el control del estrés, de la ansiedad, porque a todos nos han pegado. O sea, en principio yo creo que ha ido como avanzando o como el virus mutando. Sí. Entramos a la pandemia y mucha gente decía, ay, son 15 días, un mes, ¿no? Entonces, esa idea es muy importante entender que también nuestro subconsciente trabaja para protegernos. Entonces, lo que vivimos de manera real, virtual, imaginaria, todo eso lo vivimos como si fuera real. Entonces, si nosotros decimos, no, pues es nada más 15 días, un mes, en principio nos estamos preparando y generamos una expectativa de que voy a quedar un ratito aquí, pero no es así. Después pasan los 15 días, el mes, 3 meses, 10 meses, y seguimos igual. ¿Y qué pasa? Que en primer término se nos juntan los territorios. La casa es escuela, es oficina, ahí comemos, ahí todo, ¿no? Ahí, de repente sí, el internet, ¿no? Cada quien tiene que también contratar incluso su sistema de diferentes empresas, porque si está conectada la mamá, el papá, los hijos, la escuela, no alcanza el internet para poder hacerlo, y eso también aporta este punto del tecnoestrés, ¿no? De que ya me sacó de la reunión y es que tengo que estar con la cámara prendida y es que si no el maestra no me... y estar así. Entonces los territorios está ahí. Por otro lado, esto mismo hizo que perdiéramos muchos referentes. O sea, el hecho de ir a la oficina, de salir, de ir a la escuela, de convivir, de tantas cosas, perdimos muchos referentes, sobre todo externos, a los que estábamos acostumbrados, y no estábamos acostumbrados a estar en nosotros, a ir hacia adentro, a estar en un solo lugar concentrado. O sea, no sabemos gestionar, no sabíamos gestionarnos en esa situación. Ya como que va avanzando la cosa, y ahí yo sí vi sobre todo mucha participación de psicólogos, de coaches, de todo, en determinados grupos en redes sociales, dando cursos, terapias gratuitas, en programas, aportando, sumando, haciendo, buscando la manera de ayudar a liberar esta ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a vivir? La salud, la economía. O sea, Marco, también hay estudios que dicen que en principio al mes lo más importante para las personas era la salud. Después del mes lo más importante es la economía. Porque ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces son cositas como que se van sumando. Y después enfrentarte otra vez a la nueva realidad, a la nueva normalidad, como muchos le llaman, de la escuela en casa, el trabajo en casa, buscar qué hacer con tu economía, y esta depresión también, que es la añoranza, la nostalgia por el pasado. Puedo salir, puedo ver, estar en contacto con mis amigos, con mis amigas, con mis maestros, esa parte de repente a la que no estábamos tampoco tan acostumbrados, nos pega. Entonces, estar centrados todo el día frente a un computador, que toda nuestra vida se nos vaya ahí, es algo que también nos toca, porque así nos lo puso la vida, pero es que también hay que tener cosas, bueno, quien pueda salir a correr y todo, está bien, pero también en nosotros. O sea, gestionar esos recursos emocionales, intelectuales,
que nos ayuden a bajar el estrés, a generar el vivir el día a día, el hoy hago esto por mí, para mí, dentro de este rol, dentro de lo que hago, mis referentes están conmigo, en fin, trabajar mucho en esas cosas para avanzar, porque también después nos estamos enfrentando a una serie de enfermedades, tanto físicas como emocionales, terribles también por estar así, por la situación que estamos viviendo. Sí, es, Araceli, el estar conectado tantas horas, básicamente, como tú lo dijiste, es muy, muy estresante, ¿verdad? Es demasiado estresante. Entonces, bueno, qué bueno que tú como profesional del coaching aquí nos das esos aportes, ¿verdad? Que pues todo, para que la audiencia lo tome en cuenta. Aquí hay algo que yo quiero también mencionar, es la falta de tiempo para uno mismo, Araceli. ¿Sí? Estamos tan dedicados, ¿verdad? A los alumnos, los que somos docentes, ¿sí? A los hijos, ¿sí? A la familia a veces también, y a cumplir con todo lo que nos toca. Y aquí la pregunta es si el amor propio dónde queda. O sea, uno también tiene que ver por uno mismo, uno también merece esos espacios de, ahora sí, de desconectarte, no nada más de tu trabajo, de la computadora, sino también pues de tu misma familia, de tus mismos hijos. Yo creo que mentalmente es sano, ¿no? Es sano que uno también tenga espacios pues para uno, para poder recuperar las energías, ¿sí? Para poder calmarse física, mental y emocionalmente. No sé, Abraham, si quieres hacer un comentario al respecto en este punto. Y quiero ir a lo que había comentado Araceli, porque ella hablaba que la ansiedad es exceso de futuro. Habemos algunos profesionales digitales que trabajamos en lo que se llama análisis predictivo, es decir, con el futuro o futuros escenarios a futuro. Y la cantidad de estrés que nos cargamos es impresionante. Yo fui parte del equipo que coadyuvó a crear los escenarios de la pandemia. Era parte de un equipo de inteligencia artificial y analíticos. Y te puedo decir que me estresé tanto cuando yo vi todos los escenarios y los entregué al gobierno ya finalizados. No voy a decir a qué parte, nada, que manejé literalmente 1,800 kilómetros con una sola parada de lo estresado que estaba de saber los escenarios de la pandemia, porque me agarré manejando desde Carolina a Washington, D.C., todo el país hasta el medio oeste, hasta la parte norte del medio oeste para llegar. Y solamente hice una parada porque ya no podía del estrés. Y me acuerdo que ese día dormí y en la mañana me llaman, y efectivamente pasa lo del celular, me llaman y me dicen, hay junta. A media mañana, 6 de la mañana, me tengo que estar encorbatando, salí corriendo a donde tenía mi maleta, a sacar una camisa de vestir y tener una junta en medio del lobby de un hotel, buscando la mejor conectividad de internet. La cierro, me vuelvo a subir a mi camioneta y a manejar hasta llegar aquí a Chicago, donde tienen su casa. Y es tanto lo que ocurre que efectivamente tenemos un exceso de futuro, especialmente algunos profesionales, pero también no tenemos las herramientas para poder trabajar. O sea, no, si tú me dices, fuera de correr, ¿qué más tienen? No lo sé. Tengo compañeros y compañeras que para poder lidiar con el estrés recurren al uso de sustancias, porque mira, en algunos lugares están permitidos el uso de esas sustancias como hongos, marihuana, peyote, en algunos estados de aquí, los Estados Unidos, especialmente todo el área del Pacífico, Nevada, etcétera, Colorado. Pero es terrible verlos. Es terrible ver que tengan que caer en eso. O como en mi caso, o sea, yo llegué a darme cuenta estando en el Pacífico que dije, o sea, he corrido 7 horas y el día anterior 6 de terminar en una sala de hospital de emergencia donde me están diciendo, si no te calmas te tenemos que sedar porque puede darte un ataque al corazón. Y había ido por un ataque de ansiedad, de verdad. O sea, son las cosas que nos están pasando en esta pandemia y que al menos en algunas áreas profesionales se ve más. Me imagino que les está ocurriendo más, por ejemplo, a los padres en México,
No sé los alumnos cómo estén ahí y no sé quién los esté ayudando a gestionarlo, porque la ayuda es muy importante. Abraham, qué interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, si es que nos da chance. El último punto, bueno, el último punto vendría siendo los niños que trabajan, Abraham. Hay niños que trabajan, ¿sí? Porque tienen que apoyar a sus papás. Entonces, otro problema que también se nos está dando con la pandemia, ¿verdad? Entonces, un caso que me llamó mucho la atención y me entristeció aquí en Tamaulipas, es la semana pasada, si no me equivoco, el maestro fue a buscar al alumno a casa porque no se conectaba. Empezó a conectarse y ya luego se desconectó. Y el alumno, llega el maestro, lo ve en un rebaño, ¿verdad? Trabajando en casa. Entonces, digo, yo estoy de acuerdo en que los hijos tienen que dar a los papás, pero no al grado de que pues, dejen los estudios, no por ayudar a los papás. El trabajo de los niños es estudiar, es la única responsabilidad que deben tener, ¿verdad? Limpiar su cuarto, quizá ayudar a la mamá en casa, pero los niños tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Y precisamente algo pasa en la dinámica ahí, en dinámica familiar, que el niño pues dejó los estudios, ¿sí? Por dedicarse a ayudar me imagino, a las labores del hogar. Entonces es otro problema que surge con la pandemia, ¿sí? Los niños que trabajan. ¿Sí? No sé si quieren hacer algún comentario. Divina, de repente también la deserción, ya sea por el trabajo o por los medios digitales, porque no están aprendiendo. Entonces dicen, no, pues mejor, con esa expectativa, volvemos a lo mismo, con esa expectativa de que ya va a estar bien todo, que va a llegar un momento en que todos va a regresar a lo que estaba, dicen, no, pues mejor hasta que otra vez pueda ir y tomar una clase en vivo con un maestro para que le entienda, me salvo. O personas que vienen a estudiar de fuera, de otros lugares donde pues tenían que pagar un lugar donde vivir, la colegiatura, mantenerse, etcétera, y de repente pues eso ya no es posible, ya tienen que conectarse desde su casa igual y prefieren ya no seguir estudiando. Qué interesante, ¿verdad? Este punto. Entonces aquí no sé si Abraham tenga alguna otra observación o pasemos a otro punto. Mira, no tengo una observación porque no es algo que yo conozca bien, no es algo que ocurra en mi derredor. No ocurre, no es una ocurrencia general aquí en Estados Unidos, sin embargo, entiendo que ocurra, pero pasemos a otro punto, Divina. Okay. Bueno, ahora yo quisiera mencionar algunos roles muy importantes, ¿verdad? Dentro de todas las personas involucradas en el aspecto educativo. Vamos a empezar con el rol de la escuela. Sí, trataré de ser muy breve por aquí el tiempo. La escuela pues tiene que dar obviamente los programas de estudio, proveer la infraestructura, ¿sí? Tecnológica, dar... Papel. Sí, llévalo para allá, sí, ándale, ponlo ahí. Dar la cátedra, ¿sí? Los maestros, dar las clases a los alumnos, ¿sí? Material didáctico, ¿sí? Ya sea que la SEP lo dé o que los padres de familia pues lo quieran si la escuela es privada, ¿verdad? Aquí la pregunta más importante, Abraham, es, sí, que yo dejo así aquí a tu audiencia es, creo que lo más importante, de todo lo que mencionas es importante, pero de mi punto de vista, ¿verdad? Como académica, como madre de familia, que tengo un pequeño en casa, que yo ahorita estoy prácticamente educando, ¿sí? Lo referente a la escuela, ¿existe ese acompañamiento que debe de darse? ¿Existe realmente, se está dando de la escuela, ¿verdad? A los padres de familia. ¿Dónde está el papel que tienen que tomar las psicólogas, como lo hacía Araceli? En un principio de la pandemia yo vi muchos psicólogos en acción, ¿verdad? Y se les agradece en su momento, pero yo creo que la ayuda se necesita más ahorita. Sí, porque ahorita yo creo que estamos peor que cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia estaba todo muy fresco, todavía no existían los problemas que hasta ahorita ya se están dando. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿existe un acompañamiento real de las instituciones, ya sea públicas o privadas, ¿sí? Independientemente del nivel, de los niveles de lo que estamos hablando? O sea, de las escuelas, es un colegio que tiene de kinder, como lo llevamos aquí en México, de kinder a prepa, que les dio todas las facilidades a los maestros, incluso para poder estar en sana distancia y acudir a dar sus clases para que tuvieran la infraestructura, la conectividad, los capacitaron, sobre todo también para poder estar frente a una pantalla y cuidar sus microgestos, ser empáticos,
aprender a enseñar a través de una pantalla, que no es lo mismo. El colegio como tal, también con los papás muy cerca, oye, es que es necesario que lo pongas como si fuera a la escuela, que le pongas aquí el lunch, que le pongas el uniforme, que lo sientes en la computadora. Son rutinas que tiene el niño y que es importante respetar. No es nada más así. En sí, empezaron a hacer una serie de cosas que sí ayudaron a mejorar y se hacían sus honores a la bandera virtuales. En fin, una serie de cosas que la creatividad y todo les fue ayudando, pero solo conozco uno. Entonces, fíjate, bueno, eso es uno nada más, pero ahora imagínate a nivel país, ¿verdad? A lo mejor algunas escuelas privadas lo pueden hacer, pero las públicas se está dando en realidad el acompañamiento, tanto en psicólogas, en trabajadoras sociales, ¿sí? Coaches, las psicopedagogas. Yo creo que aquí se tiene que tomar muy en cuenta este aspecto porque de repente escucho que hay muchos profesionales de estas áreas que están desempleados y yo digo, están desempleados porque no los quieren utilizar, o sea, no le estamos dando la importancia que se debiera, ¿verdad? Yo creo que ahorita, en este momento de pandemia, personas como psicólogas, coaches, psicopedagogos y trabajadores sociales son elementales, o sea, sí, son elementales porque pueden ser el acompañamiento que el alumno, que el padre de familia realmente necesita para que su hijo termine su ciclo, para que su hijo cumpla su meta, cumpla su objetivo, ¿verdad? Y es que aquí, perdón, Nina, que te interrumpa, creo que es súper importante entender qué es esto del acompañamiento. O sea, estamos atravesando por una situación, estamos aquí y es realmente coadyuvar para llegar de aquí a aquí de la mejor manera posible, ¿sí? Y eso implica muchas cosas, desde la parte emocional, acciones, generar nuevos hábitos, hacer cambios, es una serie de cosas y es ese acompañamiento, no es nada más dar un curso, tener de repente una sesión de terapia, también ayuda, pero lo importante es generar ese camino y ese acompañamiento. Así es, Araceli, el acompañamiento no nada más debe ser 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Sino de que debe estar al pendiente. Yo creo que aquí las trabajadoras sociales, ¿verdad? Junto con las psicólogas, psicopedagogas, tienen que hacer un buen equipo de trabajo y enseñarnos a los padres de familia, ¿verdad? Me incluyo, sí, cómo ayudar a nuestros hijos a aprender más. Si yo soy profesora universitaria y de repente, en un principio me las veía muy negras porque dije, ¿cómo lo voy a hacer para enseñarle a mi hijo que mi hijo es un niño de 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, yo sé las estrategias que le debo enseñar a mis alumnos que ya son adultos, pero imagínate una mamá, ¿verdad? Una mamá, o sea, si uno batalla, digo, señoras, híjole, o sea, no me imagino por lo que están pasando, ¿verdad? Entonces, es por eso que digo que el acompañamiento es esencial, ¿sí? Quizás lo más importante que todo lo demás que mencionamos que debe proveer la escuela, ¿verdad? Hay que recordar que estamos formando humanos, estamos trabajando con personas y yo creo que a veces se descuida esa parte. Nos enfocamos tanto en el aprendizaje, en que se cumplan las metas, los objetivos, los indicadores, pero aquí lo más importante es el alumno está aprendiendo, el alumno está feliz, cómo está el alumno. Si el alumno no tiene comida en su estómago, si el niño no tiene, ¿verdad? Sus necesidades afectivas, y cuando digo afectivas no nada más es la familia, sino pues que la maestra también le hable, entonces pues el aprendizaje a lo mejor no se va a dar. ¿Sí? Hay que voltear a ver ahí, ¿verdad? El rol del docente, bueno, desde planear su clase, ya todos lo sabemos, retroalimentar, asignar una calificación, sí, y aquí otra vez voy a hacer énfasis en el acompañamiento, ¿verdad? Con el alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? El maestro no nada más es maestro virtual, profesor, también somos tutores, somos facilitadores, ¿sí? Nuestra meta es que nuestro alumno nada más nos cumpla en la materia, sino ayudarlo también, ¿sí? Tenemos que ser empáticos con los alumnos. Hay que mencionar que hay alumnos que están en casa y que tienen problemas familiares de diferente índole. Entonces, a veces el alumno no confía en la mamá y confía en el maestro, confía en el tutor. Entonces, tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos y guiarlos dentro de nuestro campo de acción lo mejor posible, porque si no somos psicólogos, ¿verdad? A lo mejor no tenemos la capacidad hablando profesionalmente para poderlos apoyar, pero lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es guiarlos con las personas adecuadas que los pueden ayudar, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante, el rol del docente también, aparte de todo lo que ya hacemos, ¿verdad? El padre de familia, mande. Quería preguntarte qué tanto los docentes están o tienen
la madurez y la capacidad de poder dar ese acompañamiento en estos momentos, dado toda la carga y tensión que tienen encima y tomando en cuenta que a lo mejor no tienen todos los recursos necesarios para poder trabajar. Yo creo que aquí, híjole, Abraham, aquí es una pregunta muy interesante porque yo creo que no la tenemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo me he enfrentado con situaciones en los alumnos que les digo, ¿saben qué, muchachos? Yo no soy la persona que los puede guiar mejor, pero sí, lo que yo sí puedo hacer es guiarlos o remitirlos con las personas. A ver, papito, ya está el helado ahí. Con las personas, en este caso, ¿verdad? Con la psicóloga, con el psicopedagogo, ¿sí? O con alguien externo. Luego, mi capacidad se llega hasta aquí. Yo soy teacher, soy maestra investigadora, pero no soy psicóloga, no soy psicopedagoga. Entonces, cualquier consejo que yo le pueda dar, Abraham, a lo mejor nace de mi corazón, pero a lo mejor no va a ser el más correcto, no va a ser el idóneo para esta situación que estamos enfrentando en particular, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy consciente de las limitaciones y sinceramente yo creo que a nivel general, a lo mejor unos las tienen más que otras, sobre todo aquellos educadores que tienen formación, ¿verdad? En psicología, en psicopedagogía, pero no aquellos que no, digamos, imagínate un profesor que está enfocado en las ciencias exactas, ¿verdad? O ciencias de la salud, a lo mejor no tiene el conocimiento porque no es propio de su carrera, ¿sí? Entonces, aquí sería pues otra limitante, otro factor, ¿verdad? Otra barrera con la que nos estamos topando. Por eso siempre digo, uno tiene que estar bien consciente de sus limitaciones y no pasa nada, o sea, no lo sabemos todo, ¿sí? Más vale ser honesto con la persona y decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí llega mi competencia, yo no lo puedo ayudar, pero trataré de buscarle a alguien que lo pueda, ahora sí que asesorar, que lo pueda guiar, ¿verdad? Y sobre todo porque tenemos muchos problemas. Mande, Araceli. Nos dicen también que la meditación, estar meditando, porque ayuda en la educación socioemocional también, en padres y en alumnos. Y excelente programa, nos dicen. Qué bueno, me da mucho gusto que le esté gustando, ¿verdad? Entonces, el rol de padre de familia, aparte de lo que ya sabemos, proveer de casa, techo, comida, alimentación, etcétera, etcétera, el papá tiene que acompañar a sus hijos en sus deberes, ¿verdad? Yo sé que algunos padres a lo mejor no tienen la preparación de ser educadores, pero al menos que estén ahí con ellos, que el niño sienta de que el papá lo acompaña, va. Sí, yo sé que es difícil, de repente me comentan, no, que personas que conozco, ¿verdad? De que yo, mi hijo, no estoy con él porque él es autosuficiente. Digo, qué padre, pero siéntate con él ahí de vez en cuando, nada más para que sienta que, pues, que tiene el respaldo de mami o de papi, ¿verdad? No te cuesta nada, ¿verdad? Sí, pregúntale, ¿cómo va? ¿Cómo te sientes? Eso le da al niño pues, o al joven, porque también yo lo veo en los jóvenes también, ¿verdad? Los jóvenes necesitan, sí, que estén los papás al pendiente de ellos y a veces, como ya están grandes, Araceli, a veces no lo están, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante el acompañamiento. O sea, en un jardín de niños, por eso hay todo ese contexto que rodea. O sea, claro. que los dibujitos, que la película, en fin, no sé, hasta los salones, ¿no? O sea, que sí es otoño, la Navidad, o sea, es el contexto que rodea al niño, ¿no? En el que está viviendo, en el que está socializando, cuando ya son más grandes, a lo mejor los deportes, las competencias, el salir a recreo, jugar, independientemente también de aprender. O sea, y más grandes lo mismo, o sea, van aprendiendo, pero van generando también otro tipo de contextos que ahora no tienen. Claro, así es. Y que son necesarios porque por algo están, ¿sí? Por algo lo ponen. Entonces, si no lo tienen, al menos generar esa cercanía, porque esa es parte de esta pérdida de referentes y que al menos te diga, bueno, pasó, así es la vida, nos tocó estar así, pero aquí estoy, mira, echarle ganas, transitemos esta situación de la mejor manera y ya vamos a aprender, vamos a ver, no sé, pero sí es importante el contexto en el cual está. Claro que sí. Y otro rol, ¿verdad? El rol del alumno, pues el alumno tiene que estudiar, tiene que asistir a clase, cumplir con los deberes. Ese es el único rol del alumno, ¿verdad? El terminar su ciclo de la mejor manera posible, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes disfruten el proceso, o sea, no se vayan al objetivo, que la calificación que vaya a pasar, o sea, disfrute el proceso. Así que, o sea, si no te gusta estudiar, pues a lo mejor cámbiate de profesión, ¿verdad? Más vale que seas muy bueno en otra cosa. Definitivamente el estudio no es para todos, ¿sí? Entonces, trata de disfrutar el proceso,
¿sí? Si tú tienes un buen proceso y lo disfrutas, obviamente el resultado final va a ser todavía mejor, ¿verdad? Y el rol de la sociedad, ¿sí? Yo creo que la sociedad debe exigir, tenemos que exigir, ¿verdad? A las escuelas, ¿sí? Cómo se va a evaluar, en base a qué criterios, ¿sí? Y trabajar en aquellos, ¿verdad? En aquellos puntos que veamos que son rojos, que no se están generando resultados. Aquí la sociedad tiene un rol muy importante, que es el de exigir el cumplimiento, ¿sí? Y yo hasta este punto no sé si se esté dando, ¿verdad? Como se deba de ser en todas las sociedades, no nada más solo la sociedad mexicana. Tenemos que ser exigentes con respecto a lo que estamos recibiendo, ¿va? Trabajar en el... ¿Alguien más? ¿Abraham, alguna duda, comentario? Araceli, pregunta. A mí me parece muy importante lo que estás comentando de disfrutar el proceso, y te voy a decir por qué. Yo estudio una cosa, termino trabajando totalmente de otra, y te puedo decir que una de las cosas que me estoy enfrentando en este momento es que ya me da igual hacer lo que hacía antes, y le comentaba a alguien, y fue precisamente el día de ayer que le decía, hace mucho tiempo disfrutaba hacer hackatones, disfrutaba hacer ingeniería en reversa, eh, eh, reprogramar algo que decían que no se podía reprogramar. Y le dije, lo hice hace unos días con mi tableta que decían que no se podía hacer X cosa, y entré, cambié códigos, cambié parte del hardware, y puedo hacer lo que quería. Ahora bien, en lo que hago, le digo, estoy perdiendo ese sabor que antes le tenía, y me lleva a pensar eh, que también sucede con los alumnos, y que hay que también a veces voltear y decir, oye, a lo mejor no tengo que forzar esto, y si no lo disfruto, no lo disfruto, y tengo que ir a algo que lo disfrute, y desde pequeños, que no te estén martillando algo que tiene que ser de tal manera. O sea, porque si no te gusta, no te gusta, y punto. Si no te gusta, te cuesta más. Digo, lo haces bien o mal, pero te cuesta más. O sea, no lo disfrutas. Puedes llegar a cierto grado de amargura, no sé, ¿eh? Si es algo que no te gusta. ¿Eh? Entonces, y volvemos a lo mismo. Si no es lo tuyo, bueno, sé honesto, ¿verdad? Podrás engañar al mundo entero, pero no a ti mismo. Entonces, pues haz lo que te gusta hacer. Debe haber, hay tantas disciplinas, tantos oficios, para algo eres bueno, y búscalo, porque me imagino va a ser difícil el estudiar una carrera que no te guste, es como estar con alguien que a quien no quieres, entonces, sí, entonces ha de ser difícil, ¿verdad? Sí. Bueno, y recomendaciones, sí, no sé si ya podemos entrar a recomendaciones. Lo que quiero decir, las propuestas. Sí, sí. Para llevarnos así como muchas cositas para poder utilizar. Básicamente, Araceli, lo voy a resumir en una sola palabra, ¿verdad? Bueno, en dos, o quizá tres. Sí. Educar desde los ODS, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con educar desde los ODS, verdad? Enseñar, hay que aprender, hay que reaprender, ¿sí? Desde un punto de vista humano, centrado en el ser humano, ¿verdad? Porque luego de repente, no centrado ya pasó que del docente al alumno, sí, no, o sea, ahora no debemos estar centrados en la educación hacia el alumno ni en las competencias del alumno, hay que estar centrado en la persona, y cuando digo persona me refiero a todos los involucrados, desde los padres de familia, los alumnos, los docentes, sí, todo el ser humano en general, ¿verdad? Sí, hay que desarrollar mucho la empatía, porque te decía, nos enfocamos mucho en entregar, hay que entregar la tarea, el maestro, hay que entregar el reporte, hay que entregar, no sé, todo lo que nos piden, sí, la SEP y demás, sí, y luego nos ponen fechas límites, ¿verdad? Y se lo ponemos al alumno, entonces pues uno cumple, ¿sí? Pero aquí la idea es ser empáticos, ¿sí? Si se tarda el alumno en entregar 2 o 3 días, pues darle chance, todavía nos topamos con algunos profesores que son muy cerrados con respecto a las entregas, ¿verdad? Y digo, teniendo todo, ¿verdad? La opción, ¿verdad? En Classroom, en el correo electrónico, hay que ser empáticos, hay que darles chance, hay que tomar en cuenta que a lo mejor no tienen internet, quién sabe qué situación están viviendo aquí en casa. Entonces hay que ser empáticos, hay que educar desde un punto de vista muy humano, centrado en el humano, ¿sí? Y obviamente va a estar expuestos a ser flexibles, ¿sí? No exigir tanto, digo, hay que exigir, si se vale exigir, pero también hay que tomar en cuenta que las emociones, ¿sí? La gestión emocional, desde mi punto de vista, ¿verdad? Para todos los involucrados, ¿sí? Es un aspecto que yo creo que no se está tomando en cuenta, se le está minimizando, no se le está tomando en cuenta como debiera, recordando que estamos viviendo una pandemia,
¿sí? O sea, es algo que no se pidió, nadie lo pidió. Nos tocó vivirlos a todos, ¿verdad? Y entonces, pues ni modo, hay que tratar de salir adelante lo mejor. Y sobre todo tomando en cuenta que tenemos que seguir promocionando, tomar en cuenta como referencia los valores, los derechos humanos universales, el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo lo que implica, ¿verdad? Yo nada más pido de que, lo único que pido que al menos durante esta época de pandemia, sí, seamos más empáticos, seamos más flexibles y que volvamos a lo que es básico para el ser humano, para que el ser humano pueda estar bien, ¿sí? Y si aquel que esté bien, pues que esté mejor, ¿sí? Entonces, básicamente es todo lo que yo me, ¿verdad? Y que tomemos cada quien su rol, la escuela tome su rol, el maestro tome su rol, ¿sí? El alumno también tome su rol y no dejar las responsabilidades nada más al docente, no nada más al alumno, ¿sí? Tantas situaciones que vemos en las redes sociales de los alumnos contra los maestros, o sea, el maestro no está en contra del alumno, ¿verdad? A lo mejor algunos no sabemos cómo llegarle al alumno, ¿verdad? Pero son demasiadas las faltas de respeto, cada semana veo que hay más, ¿sí? Primero que el maestro regañando al alumno, faltando el respeto al alumno, ahora es el alumno que le tira al maestro, que le dice de groserías, y digo, eso no debe ser, el maestro no está en contra del alumno, ¿sí? Entonces, básicamente eso es con lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Cerrar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Nada más pusieron súper tema, por eso la importancia de la educación socioemocional. Y pues gracias. No sé si Abraham tengas algún comentario final. Simplemente dar las gracias a ambas de estar aquí y Divina, muchísimas gracias especialmente por compartirnos tu experiencia con respecto a este tema el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría cerrar con una frase, si me lo permiten. ¿Sí? Tengo muchas, ¿verdad? Pero esta, ¿sí? Bueno, esta me gustó, ¿va? Rabindranath Tagore, yo estoy segura que ya lo conocen algunos de ustedes, ¿sí? Nunca es demasiado tarde para hacer lo que deberías haber sido, ¿sí? Entonces, volviendo a lo mismo, reflexionar si en la postura en la que tú estás, maestro, alumno, padre de familia, ¿sí? Si no te gusta ser docente, pues deja la docencia, dedícate a algo, ¿verdad? Si alumno, estás en la carrera equivocada también, ¿sí? Entonces yo cierro con esta frase, nunca es demasiado tarde para hacer lo que deberías haber sido y, como decía Abraham, disfrutar el proceso. El proceso de enseñanza y aprendizaje, desde mi punto de vista, es lo máximo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, Divina, por compartirnos toda tu visión, que yo creo que refleja realmente todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Gracias. Todos tus conocimientos, danos tus redes, dónde te encontramos, dónde podemos estar en contacto contigo. Sí. Bueno, la que uso más por mis alumnos y demás, Divina Sonrisa en Facebook, ¿verdad? Ahí salgo, creo que salgo yo con mi hijo, ¿sí? Y si no, puede ser mi correo, ¿verdad? Puede ser divinamga@hotmail.com. ¿Sí? Ahí me pueden localizar. Gracias. Gracias, Abraham, y gracias a ustedes que nos vieron. Yo creo que nos llevamos muchas cositas para ir utilizando en casa. Entre ellas, sí, meditar. Es importante estar en nosotros, estar en el momento presente, ver qué es lo que nos causa esa ansiedad, esa nostalgia que de repente también nos deprime, soltar un poco aquello que nos han dicho acerca del aprendizaje y de cómo debe ser, porque estamos ante una realidad que no pedimos, pero que sí nos está ayudando a reaprender. Entonces, cuando soltamos a veces esa tensión y nos damos la oportunidad de experimentar, de ser nosotros mismos, de ser creativos, entonces podemos reaprender. Y también de esa manera estaríamos terminando con una serie de cosas que a lo mejor ya no son tan necesarias, pero aunque soltemos eso, ese puede ser un gran final también para un excelente principio sobre cosas nuevas y reaprendizajes maravillosos para nosotros como seres humanos. Así es que muchas gracias, espero que les haya gustado mucho el programa, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo sábado en Zabala y Zabala. Muchas gracias. Gracias.